qué son la inteligencia emocional y la disciplina positiva. Para ello, vamos primero a explicar los términos disciplina y positiva, porque hay una forma errónea de interpretarlo, ya que cuando oímos la palabra disciplina nos evoca algo autoritario, y cuando oímos la palabra positiva nos vamos al lado opuesto y creemos que es dejar que hagan lo que quieran. La palabra disciplina viene del latín y significa discípulo. Como veis, no tiene nada que ver con lo que tenemos en mente que significa esa palabra. Y la palabra positiva quiere decir que es de manera gentil y firme, con respeto. Tenemos la falsa creencia de que para hacer que el niño sea bueno, primero hay que hacerle sentir mal. Y eso es lo que pasa con los castigos. Creemos que son métodos que funcionan porque vemos una reacción inmediata en el cambio de comportamiento en ese momento. Pero no nos damos cuenta que eso trae consecuencias a largo plazo. El resultado final es negativo, pudiendo adoptar las 4 R's del castigo, que son el resentimiento, la revancha, la rebeldía o lucha de poder y el retraimiento, bien en forma de cobardía y o de reducción de la autoestima. Y si no, pensad, ¿cómo sentíais vosotros cuando erais pequeños y os reñían o os gritaban o os castigaban? ¿Cómo sentíais? ¿Os hacía sentir bien, con ganas de seguir mejorando? ¿O por el contrario, os hacía sentir tristes, incluso con rabia, rencor o ganas de venganza? O incluso hoy en día, de adultos, ¿cómo sentís cuando alguien os habla de malas maneras? ¿Os gritan o os riña el jefe? Luz, ¿tú cómo te sentías y cómo te sientes hoy cuando te hablan o te tratan así? Pues no muy bien, la verdad, no. Se me quitan un poquito las ganas de mostrarme colaborativa. Normal. Pues imaginaros eso día tras día. Los niños, igual que los adultos, merecen ser tratados con dignidad y respeto en un ambiente de cordialidad y firmeza, donde aprenderán a ser responsables al tener la oportunidad de aprender habilidades sociales y de vida, como por ejemplo sentirse capaces, sentir que contribuyen y que son necesarios, que pueden intervenir en lo que les sucede, que comprenden las emociones personales para alcanzar esa autodisciplina y ese autocontrol. Desarrollar la amistad a través de la comunicación, la cooperación, la negociación, empatía, responder a los límites y consecuencias con responsabilidad, adaptabilidad, flexibilidad e integridad. Y también usar la sabiduría y evaluar las situaciones de acuerdo a valores adecuados. Wow, todo esto suena súper bien y ciertamente muy diferente al modelo educativo que yo experimenté, por ejemplo. ¿Podrías decirnos un poco más sobre los tipos de educación y en qué se basa cada uno y sobre todo la disciplina positiva? Sí, claro. Existen 3 tipos de educación. El primero, que sería conocido como autoritario, que será el que la gran mayoría ha experimentado en su infancia, y es en la que el adulto manda y controla todo, y en la que existen los castigos, aquellos que les hacen volverse rebeldes o sumisos sin autoestima. Otro modelo de educación sería el permisivo, que es el que conocemos como dejar que hagan lo que quieran, sin reglas ni límites, y este crea una codependencia insalubre. Y luego estaría el tipo de educación democrático, o conocido también como disciplina positiva, que es en la que se basa en la firmeza con dignidad y respeto mutuo, decidiendo juntos las reglas que beneficien a todos y quedando su autoestima intacta y logrando resultados duraderos, así como responsabilidad y cooperación. De hecho, en la disciplina positiva existen 4 criterios. El primero sería la gentileza y firmeza al mismo tiempo, siendo respetuosos con ellos y con nosotros mismos y validando sus sentimientos. El segundo sería el sentimiento de pertenencia y conexión con alguien o algo y sentirse importante dentro del ámbito social. El tercero sería que es efectivo a largo plazo. Y el cuarto, que enseña valiosas habilidades de vida y sociales como a tener seguridad en sí mismos. Pero es importante que para inculcar la disciplina positiva a los demás debemos empezar por nosotros mismos. ¿Verdad, Luz? Así es, Vane. ¿Y qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, con la disciplina positiva efectivamente ayudamos a nuestros hijos a comprender y gestionar su mundo emocional, pues para que se conviertan en unos adultos sanos, ¿no?, en todos los niveles. Pero ¿qué pasa con aquellos adultos a los que no nos enseñaron demasiado sobre nuestras emociones?
¿Podemos ayudar a nuestros hijos? Pues la respuesta es sí, atendiendo también nuestras propias emociones. Es aquí donde nos interesa saber un poquito más sobre la inteligencia emocional. Mirad, durante muchos siglos nuestra sociedad valoró mucho eso de ser inteligente. ¿Pero qué es exactamente ser inteligente? Tradicionalmente se consideraba que una persona era inteligente pues cuando dominaba sin dificultad las diferentes materias que se impartían en instituciones de educación. Luego, más recientemente, tener un cociente intelectual alto, o un CI, que seguro que lo habéis oído, también es sinónimo de inteligencia, ¿no? Pero en el siglo XXI toda esta visión entró en crisis. Ni siquiera podemos hablar de una sola inteligencia. Howard Gardner dedicó toda su vida al desarrollo de la inteligencia, la estudió y llegó a la conclusión de que hay muchas inteligencias en realidad. Él desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Entre ellas hay muchas, la espacial, la musical, pero hay dos que especialmente nos interesan a la hora de hablar de la inteligencia emocional, porque están integradas en la inteligencia emocional, son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Decir también que fue en realidad Daniel Goleman en 1995 quien desarrolló más a fondo el concepto de la inteligencia emocional. Esto es muy interesante. Cuéntanos, ¿por qué la inteligencia emocional y por qué ahora? ¿Verdad que suena interesante? Pues mira, porque hemos estado negando una parte de nosotros que es fundamental para la toma de decisiones precisamente inteligentes, las emociones. Hace mucho tiempo, emociones fuertes como la ira es cierto que podían desequilibrar o incluso romper las relaciones dentro de una comunidad. Y por eso probablemente se propugnó la educación de la razón y la negación de las emociones. Pero el tiempo ha demostrado que el intelecto suele estar al servicio de las emociones y no al revés. En la toma racional de decisiones es el cerebro emocional el que se halla tan implicado como el pensante. Y esto además es corroborado desde el punto de vista de la evolución del cerebro humano, ya que el cerebro emocional es muy anterior al racional. Las investigaciones más modernas sobre el cerebro y la conducta revelan que la inteligencia académica no garantiza ni el éxito profesional ni el personal. Tampoco un CI elevado contribuye a una mayor salud mental. Y es que, bueno, en definitiva, si queremos buscar una definición a grandes rasgos de la inteligencia emocional, podríamos decir que es la habilidad para tomar conciencia de las emociones propias, de las emociones ajenas y la capacidad para gestionar y regular ese baile entre tú y yo. Precisamente, además, esto está muy relacionado con el éxito en la vida entendido en sentido global, porque se vincula mucho ese sentido del éxito a una relación sana contigo mismo y con tu entorno. La inteligencia emocional configura rasgos de carácter que permitirán tener una experiencia vital tranquila, alegre y con sentido. Veo que además, si tienes hijos, es especialmente importante que cuides tu inteligencia emocional, ¿no? Importantísimo, porque ellos aprenden por observación e imitación de las conductas de las personas que les rodean. Los papás son el espejo en el que se miran los hijos. La coherencia entre lo que le pides a tu hijo que haga y lo que tú mismo estás haciendo como padre o madre es fundamental para su sano desarrollo. Ahora vamos a ver si tienes una inteligencia emocional saludable. Vanessa y todos los que nos estén escuchando, responded mentalmente a estas preguntas, responded con sí o no. Vamos allá. 1. ¿Te ves capaz de controlar tus impulsos y de automotivarte? ¿La perseverancia es una de tus habilidades? ¿Y la empatía? ¿Sabes identificar y regular tus propias emociones? ¿Eres capaz de utilizar tus emociones negativas para generar una respuesta evolutiva? ¿Cómo vamos? Bueno. Algunas mejor que otras. No preocuparse, si alguno de vosotros respondió no a todas o a alguna de estas preguntas, lo que decía, no hay que preocuparse porque la buena noticia es que todos nosotros podemos desarrollar y cuidar la inteligencia emocional. No es un parámetro fijo con el que nacemos. Y bueno, pues aquí en Ohana, mediante la disciplina positiva y otras herramientas e información acerca de la inteligencia emocional, pues os iremos acompañando para que logréis que vuestra relación con vosotros mismos y con vuestro entorno sea fabulosa. ¿Verdad, Vané? Así es, Luz.
Seguiremos subiendo más material para intentar ayudar todo lo que podamos y compartiendo todo lo que sabemos. Y nada, ya sabéis que os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Solo tenéis que darle a la teclita roja que pone aquí abajo, suscribirse. Y también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram. Así que nada, nos seguiremos viendo por aquí. Nos ¡Nos vemos. vemos!